Los perros en mi vida fueron un camino de aprendizaje, sanación y liberación. Me llevaron a lugares y personas que me ayudaron. La persona que soy hoy no tiene nada que ver con la persona que era, pero mucho que ver con su esencia. Y eso se lo debo a los perros. Por eso, quiero ayudar a las personas que se acercan a mí no solo a solucionar el problema de conducta de los perros, sino a entender la profunda oportunidad de cambio y sanación que ellos representan. Bueno, las flores que nos van a acompañar hoy son Large, la confianza en sí mismo, la aceptación de las propias capacidades. Rockwater, la ductibilidad, la fluidez, la flexibilidad. Y Mimulus, la valentía y el coraje. Bueno, eh, esto viene de punteo, así que van a tener que tener paciencia de no perder de que tengo que mirar, conectar. Vamos a ver cómo va saliendo todo esto. Bien, en los últimos, en realidad, digamos, hace varios años, que vengo con un proceso largo de un cambio de mirada con el trabajo con respecto a los perros, que ustedes lo van viendo en las cosas que voy publicando. Pero es un cambio que no deja de ocurrir continuamente. Y en los últimos años, vamos a decir, como que me vi obligado a tener que profundizar más en esta decisión de trabajar con los perros como este guía espiritual que considero. Y una de las cosas que tuve que hacer, que fueron con el tema de la pandemia, fue, yo trabajé como paseador, digamos, como adiestrador conductista, vamos a decirlo, así se entiende más claramente, bueno, y de a poquito fui dejando cada una de esas cosas. Y lo último que me tocó terminar de dejar fue el tema de hacer el pensionado, este, que, que es algo que me sacaba tiempo de esto que es lo que quiero hacer. Entonces fueron como cada vez más decisiones que me van acercando a tener que, digamos, hacerme cargo de este camino que quiero llevar adelante con los perros. Y obviamente al empezar a ser mi única fuente de ingresos fue como, ok, tengo que profundizar en esto porque esto es lo que yo quiero hacer. Y ese, tener que profundizar en eso, porque si no, básicamente es como, bueno, me tengo que dedicar a otra cosa y no quiero, voy a tener que meterme muy profundamente en, bueno, ¿qué es esto de, del perro maestro espiritual, digamos? Y, bueno, meterme de lleno en eso. Mm, Entonces, en esta mirada como más profunda de, bueno, de meterme de lleno en esto, a los lugares que me empezó a llevar esta búsqueda, me llevó a hablar con varias personas. Y, y dentro de, que te voy a ir contando, pero básicamente fue decir, entender de que, obvio, ¿cómo se llama esto? El nombre entiendo que ya es chocante, el perro maestro espiritual. Y como me dijo esta persona, que después les voy a contar, creo que les voy a contar, no me acuerdo si lo había puesto, es que me dijo, suena volado, ¿sí? Suena volado. Y muy lejos de eso, y esto me hizo recordar a un meme que había visto hace poquito, de que estaba dos mujeres, o sea, la pantalla dividida, la imagen dividida, y había una mujer que estaba arrodillada rezando para que una plantita que estaba como toda caída, por falta de agua, por falta de cuidado, este, estuviera bien, ¿sí? Y del otro lado estaba una mujer, ¿sí? Regando una planta, ¿sí? La planta estaba grande, crecida, madura. Y entonces arriba de las imágenes decía religión y espiritualidad. No estamos tratando de ofender a nadie. Y lo que estamos tratando de decir es que lo que tiene que ver con la espiritualidad no saca el trabajo que tenemos que realizar nosotros. ¿Sí? No queda con tener pensamientos positivos, con escribirte tal cual las cosas que vos querés, ¿sí? No estás ejecutando nada con respecto a eso. Y además, en esa ejecución tampoco quiere decir que vas a lograr eso, sino que esa ejecución te va a llevar a realmente ver si querés eso, si tenés las capacidades para hacer eso, si las situaciones en las que estás lo podés hacer, o sea, vas a empezar a tocar
claramente con la realidad de tu situación. Pero eso se hace trabajando en esa situación, en ese tema. No rogándole, deseándole al universo que ocurran las cosas. Entonces, entiendo que el título afecta o, digamos, da ese impacto de volado. Este, y además también la parte de volado, bueno, no me voy a meter ahí ahora. Ah, bien, ¿qué tenemos que seguir? Bien, y me acuerdo también otra charla que había tenido con una persona que, este, que digamos, que podemos ponerla en el grupo de estas personas que dijo que esto le resulta volado. Y ocurrió una situación en su vida que hizo un cambio grande de paradigma y tener que involucrarse en el mundo, digamos, de las terapias alternativas, de cómo todo lo que nos ocurre en nuestro interior se va reflejando en nuestro trabajo, en nuestros vínculos, en nuestra familia. Eh, y lo que hablábamos es que fue a través de atravesar una enfermedad. Esa enfermedad que se presenta en su vida es la que hace que pueda poder mirar la vida de otra manera. Entonces yo le preguntaba si creía que sin esa enfermedad hubiera cambiado y me dice, mira, muy probablemente que hubiera seguido de la misma manera. Entonces es gracias a esa enfermedad que aparece en su vida que puede hacer ese cambio de paradigma y de lo que ocurre generalmente con este proceso, que es de liberarte, como te contaba al principio, es de liberarte de un montón de depresiones, de mandatos, de cosas que se van moviendo, a ver, no solo desde los familiares, desde los sociales, de un montón de aspectos. Esto también me hace, bueno, a ver, vamos de vuelta, con esta enfermedad, digamos, por plantear la enfermedad, digamos, acá nuestro eje no es la enfermedad, sino el perro. Y un poco el perro es a eso a lo que nos obliga, a tener que mirar esos lugares, esa oportunidad de cambio en mi vida, de transformación, de liberar un montón de cosas que están ahí haciéndonos ruido, molestándonos, por así decirlo. Esto me hace acordar también que estoy trabajando con una pareja que tiene un cachorrito. Y, y al verlos trabajar, digamos, es como este paradigma, digamos, de dos mundos completamente separados, porque tiene que ver con el lugar común en el que, de los conocimientos comunes que tenemos con respecto a tener un perro, eh, digamos, a lo que hoy se sabe con respecto a el trabajo emocional, cognitivo, con respecto al trabajo con los perros. Que encima, todavía con más razón, ese trabajo, tipo que vas a aprender sobre la comunicación, lo importante que son los aspectos y los vínculos sociales para el perro, todas esas cosas que se va aprendiendo en el proceso de trabajar con un perro, son cosas que nos ayudan a nosotros mismos, nos ayudan porque nosotros también somos animales sociales. Y ver todo ese proceso que va atravesando la persona con esta mirada, con este trabajo, solamente, digamos, de un adiestramiento cognitivo emocional, es muy enriquecedor para la persona. Entonces, ya estás, digamos, como en esa, ya nada más que solamente en lo estricto de esa educación, ya hay un aprendizaje muy enorme para la persona, de salir también de esos lugares comunes de entrenamiento con los perros. Hoy justo estaba en eh, ¿cómo se llama esto? En un webinar, vamos a decir, este, y una persona estaba hablando de que los padres necesitaban ayuda con el perro porque lo estaban manejando con collar eléctrico, bueno, un montón de cosas bueno, uff, uff, esos lugares comunes que también, si vos estás trabajando con un collar eléctrico y te hablan de cognición y de emoción, y es volado, o sea, lo vive de una forma volada. Bueno, esto mismo ocurre cuando yo te digo el perro maestro espiritual. Te parece volado, pero te juro que no lo es. Este, bien, bueno, entonces volvamos, digamos, a lo que estaba contando, digamos, como de este movimiento que tengo que hacer de mirar más profundamente esto. Este,
y me llevó a tener varias charlas. Una fue con mi padrino, ¿sí? que, que retomó hace unos años karate, y entonces en la charla cuando estábamos tomando un café y hablábamos de esto que te estoy contando, me puso el ejemplo del karate. Y me puso el ejemplo de para qué van las personas a hacer karate. Y ahí hay personas que iban para pelearse, para aprender a pelear. Otras personas iban personas o chicos, personas para aprender a defenderse. Otras personas porque querían competir y ser el mejor. Otras personas porque era una actividad física. Eh, Otras porque por ahí entendían un poco más profundamente cuál era me sale el camino espiritual, pero la filosofía del karate. Entonces cada uno de ellos iba a buscar lo que estaban necesitando con respecto a este espacio. Había personas, esto siempre me hace acordar a un chileno, que creo que judo lo que hacía, que lo que explicaba, hablaba de su dojo. Y él decía que de su dojo las personas van justamente a tomar eso que necesitan. Y eso que necesitan puede ser una clase, estar un par de meses, estar años, realmente quedarse dentro del dojo, digamos, pero digamos, cada uno va a ir a tomar eso que está necesitando de ese lugar. Y una vez que lo encuentre, bueno, muy seguramente esa persona siga su camino. Y la otra charla que me llevó a tener fue con Mariano, que yo les estoy contando un poco que estoy con Mariano de Pleno Emprendo, que tiene que ver con esto de, digamos, la mirada, digamos, desde el lugar de que se está observando. El lugar desde que yo estoy observando, digamos, esto que estoy haciendo, tiene que ver con una historia, ¿sí? De X cantidad de años. Que es mi historia, es mi aprendizaje, las cosas que estudié, las cosas que experimenté, los errores que cometí, las cosas que fui observando, que van haciendo esa mirada con respecto a algo. Pero a mí lo que me ocurría con eso, que básicamente ya por ejemplo me ocurría cuando había empezado a adiestrar, que las cosas que aprendía me parecían súper importantes, o sea, como, wow, mira esto, pero además también me parecían súper sencillas, entonces cuando iba a la casa de alguien que necesitaba ayuda con su perro, me parecía que le daba poco y lo tenía, no sé, como 1 hora y media, 2 horas dándole, explicándole un montón de cosas, que lo que puede lo que únicamente, que es a lo que voy, es que simplemente quería que solucionar un problema. Entonces, si yo estaba tratando de llevar a esta persona, en cualquiera de las etapas, digamos, de este proceso, al punto de vista que yo tengo. Y por ahí las personas, como estábamos hablando antes del karate y del dojo, solamente necesita X cosas de ese proceso. Y está perfecto porque tiene que ver con su proceso y porque en ese proceso va a estar generando su propio punto de vista con respecto a su vida, digamos. Porque básicamente lo que me explicó Mariano, o sea, yo estoy trabajando con Mariano que me está ayudando a generar mecanismos de, 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 de mi empresa, digamos, del trabajo, no del entrenamiento con los perros, no de la terapia con los perros, sino es, bueno, cómo hacer funcionar todo eso que está por detrás de ese servicio que se brinda. Entonces yo quiero que me ayude a eso, ¿sí? No quiero que me cuente todo lo que sabe con respecto a eso que realiza. Entonces, todas estas cuestiones me fueron ayudando a entender un poco, bueno, cómo es este proceso del perro maestro espiritual. Y entonces esto me llevó a como tener que dividirlo como en tres aspectos, ¿sí? Como hablar de tres cosas. Una es claramente simplemente el trabajo con el perro. Entonces, va a haber personas con las cuales vamos a trabajar simplemente el problema que está atravesando con su perro. La segunda área es el trabajar con tu perro y el reconocer esas emociones que se van poniendo en juego en el trabajar con tu perro, porque por ahí, digamos, simplemente vas a salir con tu perro a pasear, pero ya sabes que tu perro es reactivo con los perros, le ladra, te tira, no lo podés manejar, pero te están diciendo por otro lado que necesitas salir a pasear. Entonces, ya antes de salir, ya tenés un estado emocional, vamos a decirlo, del orto. Este, entonces, ya el perro percibe todo eso. Y claro, ya
ya sale como loco. Más todo lo que le pasa en la calle. ¿Sí? Entonces, bueno, ok, podemos empezar a reconocer estas emociones, ¿sí? Para poder, a ver, reconocer las emociones, ¿qué quiere decir? Es poder permitirme sentirlas. ¿Sí? Ah, ok, estoy nervioso, ah, ok, estoy ansioso. Eso, lo que va a ocurrir, muy generalmente, es que cuando uno conecta con una emoción que no está sintiendo del todo, va a venir un momento de como de una respiración profunda. Como, ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente conectaste con aquello que te estaba pasando. Y eso que te está pasando no va a dejar de pasar. Pero sí va a haber un alivio porque vas a estar conectando con esa ansiedad, conectando con ese miedo, con esa frustración, con ese enojo que te está produciendo esa situación. Eh, bueno, y me falta la tercera parte. Y la tercera parte es, bueno, ¿de dónde vienen esas emociones? ¿Sí? Vamos a trabajar con el perro, vamos a empezar a reconocer esas emociones, vamos a dejar que esas emociones se manifiesten, pero vamos a buscar en este tercer área más profundamente de dónde viene, vamos a buscar cuál es la idea que genera esa emoción, desde dónde viene, si son mandatos, si son estructuras familiares, si es social, este, y también vamos a buscar ese doble sufrimiento en esta situación que tiene que ver con qué implica para mí que eso, aquello que quiero, no lograr. Entonces, como verán, ya en esta explicación es mucho más profundo, digamos, ese lugar. Entonces, digamos, bueno, vamos a estar trabajando en estas tres áreas. Porque de a poquito, digamos, tiene que ocurrir, de a poquito la vida te va a ir llevando a que vayas pasando por esas áreas. Entonces, y esto va también un poco a contarles ¿se acuerdan? Para que, como es los más 30 este, que en una época había revistitas, ¿sí? Donde había juegos para pintar, buscar las diferencias. O sea, era nuestro celular de jueguitos de esa época. Y había una de las hojas de juegos que era una hoja casi en blanco, digamos, con puntitos y números, donde vos tenías que ir juntando punto a punto en el orden que estaban marcados los números y a medida que ibas haciendo esos trazos se iba formando una imagen. Y la imagen aparecía a medida que ibas completando ese dibujo, esas líneas, pero digamos, no antes. Después, bueno, obviamente, cuando estabas más cansado, tratabas de imaginarte a ver, antes de empezar qué era, pero digamos, si no empezás a hacerlo, no sabes de qué se trata. Y un poquito tiene que ver con esto que este proceso que te cuento, tiene que ver con eso, con esa imagen que se va a ir formando, digamos, sobre ese señal. Y que esa imagen que se va formando es el principio de otra imagen más grande o más específica. Pero bueno, vamos a ver a este más. Entonces, cada uno de esos puntos va a tener que ver con estos procesos que yo te estoy contando. Por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo entender la imagen del karate que Eduardo me explicaba? Habiendo practicado taekwondo. ¿Sí? Yo practiqué durante muchos años, ¿sí? Taekwondo. Y dentro del taekwondo tenés 5 principios básicos de filosofía. ¿Sí? Autocontrol, perseverancia, espíritu indomable, y no me acuerdo las otras dos, pero digamos. ¿Sí? Entonces, decir, ok, perfecto. Y es verdad, es decir, yo no puedo venir a darle todo este conocimiento de todo lo que significa cada una de esas áreas, aún cuando yo empecé, un pibe de 8 años, 9, no me acuerdo por ahí, con todo esto. Yo quería practicar y pegarle, así, entonces, bueno, listo, estamos en esta área, vamos a aprender lo que corresponde a esta área. Después, a medida que vaya trabajando y avance en ese camino, bueno, voy a notar que cada vez el conocimiento es más profundo, porque también una de las cosas que se dice dentro de las artes marciales es que en realidad cuando llegas a cinturón negro, ahí realmente empieza la verdadera práctica. Así que bueno, entonces, y bueno, teniendo este puntito en la hoja de taekwondo, ok, listo, tengo este punto y lo trazo
y voy armando este primer dibujo. Por ejemplo, otro puntito es, si mi madre hubiera cambiado de trabajo y no hubiera entrado en la empresa de terapias naturales, yo tampoco hubiera desarrollado por ahí esta parte de esta sensibilidad que tenía y de la ayuda a las personas, y haber aprendido todo lo que aprendí con respecto a las terapias alternativas. Otro punto, podría haber, yo no podría hablar de perros si no hubiera estudiado, digamos, el comportamiento de perros, si no hubiera tenido los problemas que tuve con los perros que teníamos en casa, los cuales me llevaron a tener que trabajar con eso que estaba ocurriendo en la casa. Entonces, ese es otro puntito. Y obviamente la experiencia propia, las personas con las que estuve, las personas con las que fui compartiendo mi vida, familiares, parejas, amigos, etcétera. Entonces, la unión de todos esos puntitos fue generando la imagen del perro maestro espiritual. Bueno, ahora el perro maestro espiritual necesita crear, trazar otros nuevos puntitos para crear una nueva imagen más específica en este caso. Entonces, la imagen la vamos a ir viendo sobre el final. Eh, y otra cosa, que no me acuerdo a qué venía, pero lo quería compartir, era que la experiencia es intransferible, bueno, intransferible, ahí está, intransferible. Y esto lo vamos a entender muy bien, ¿sí? Los que, por ejemplo, somos padres, y por ejemplo somos padres de adolescentes, de que uno le puede explicar, ¿sí?, las cosas que van a ocurrir si hace o no hace tal cosa. Pero lo que tenga que, digamos, pero lo va a tener que experimentar. ¿Sí? Por más que me guste o no me guste, va a tener que hacer esa experiencia por más que, ojo, no estoy diciendo que vaya a hacer cualquier cosa. Va a hacer las cosas que necesite hacer para tener esa experiencia. Otro ejemplo, por ejemplo, lo de estos chicos que empezaron con el cachorrito. Una idea es tener un perro, saber que rompe cosas, que hace sus necesidades adentro, que hay que sacarlo a pasear, y decir dentro de mi estructura, decir, sí, sí, lo voy a poder hacer, lo entiendo, y después está en el estrés, la preocupación y la angustia de, ok, tengo un perro y hace todo esto, ¿qué hago? Y el otro tercer nivel de juego sería justamente, es decir, no podemos, no se le puede explicar a una persona que nunca tuvo una experiencia extracorporal de que no es solo su cuerpo. Entonces, no se puede. Si no tuvo la experiencia, no se le puede explicar. Eh, bien. Esto no sé qué iba, pero lo tiene anotado y te lo comparto. Y lo otro es decir, cada uno de estos puntos que fuimos viendo, pero como material. Y hay un trazo de, por ejemplo, si tengo el punto número 1 arriba a la derecha, el punto número 2 abajo a la izquierda. Y voy a tener que hacer un trazo. Ese trazo es el tiempo que a mí me lleva ese aprendizaje. Que lo voy a poder hacer más rápido o más lento, pero inevitablemente hay un trazo, hay un tiempo para hacerlo. Porque no va a ser, digamos, entre el 1 y el 2 si están pegaditos, digamos, es otro trazo, es otro tiempo. Entonces, ese trazo, ¿sí?, me va a llevar un tiempo. Puedo hacerlo más rápido o puedo hacerlo más lento, pero si un punto está en la otra parte de la hoja y no está al lado, claramente es otro tiempo y otro trazo. Entonces, lo mismo va a ocurrir con las cosas que tenga que atravesar. Si yo estoy estudiando adiestramiento y estudio una hoja por mes, y bueno, me va a llevar un tiempo largo. Distinto es si estudio todos los días. Pero ¿qué va a ser? La carrera dura un año, bueno, no voy a poder hacerlo en menos tiempo que un año, pero lo que puedo hacer es hacerlo en un año. Entonces, tiene que ver con la dedicación que yo le voy a poner a esto, más allá de lo que a mí me cueste, que eso va por otro lado. ¿A qué voy con esta analogía? Es decir, que cuando yo tengo un conflicto, una situación que me está afectando, yo tengo dos opciones. O ignorarla, lo cual va a hacer que nunca avance en ese trazo, o el segundo punto es mirarlo. Digo, ok, tomar la decisión de hacerme cargo de ese trazo.
lo cual me va a poder llevar a tomar decisiones con respecto a este trazo. Ok, si no estoy pudiendo avanzar con este trazo, ¿qué está pasando? Estoy estudiando poco, estoy estudiando mal, estoy estudiando adiestramiento y agarré el libro de equinoterapia, qué sé yo, digamos, como puedo empezar a ver, como hablábamos al principio, si empezar a tocar con la realidad de lo que me está atravesando y poder tomar decisiones con respecto a eso. Y el tercer punto es ese tiempo del que estamos hablando, porque no quiere decir porque, por más que yo quiera resolver algo, que no tenga un tiempo. Y esto es muy, muy importante de entender con los procesos. Esas situaciones que afectan en la vida vienen de procesos, vamos a decirle, cognitivos y emocionales, de muchos años de ejecución. Entonces, poder desarmarlos, poder ver desde qué lugares viene, lleva un tiempo, porque además eso fue una estructura neuronal que se fue fortaleciendo hasta un punto donde ya no la querés más, entonces hay que ir desarmándola. Eso va a llevar un tiempo, porque en ese proceso también lo que va a ocurrir es que esas mismas formas de pensar, de sentir, va a querer defenderse, no va a querer que vos la saques, entonces va a hacer fuerza para quedar. Entonces, va a llevar un tiempo. Por más que vos decís, bueno, quiero resolver, no sé, el conflicto con mi madre, el conflicto con mi padre, el conflicto con mi pareja, o sea, el conflicto con el trabajo, bien, perfecto. Esa es la primera decisión, el quiero mirar esto. La segunda parte es, bueno, estoy mirando esto, las decisiones que voy a ir tomando con respecto a eso. Y la tercera es entender que si estoy trabajando en eso, perfecto, va a llevar el tiempo que lleve. Y gracias a esos conflictos que vamos atravesando, y estos conflictos, digamos, al que nos pone de manifiesto el perro, y es el que nos hace ver, porque el tema es que tenemos muchos tipos de personas, muchos tipos de vínculos, muchos tipos de familias, muchos tipos de perro, y decir, bueno, de todas las cosas que le pudieron haber pasado al perro, eh, ¿por qué justamente le pasó esto? Y si empezamos a hacer este trabajo de ver qué lugar, digamos, por qué hace, por ejemplo, protección de ciertos recursos, porque le tiene miedo a los chicos, y bueno, de todas las cosas que le pasaron, por qué, por ejemplo, ladra como loco en un espacio cerrado, bueno, cada una de estas cosas muy seguramente tenga que ver con algo muy profundo de la persona. Entonces, el poder trabajarlo y nos va a permitir liberar. Y, perdón, lo que quería decir con respecto al conflicto es que ese conflicto, esa situación, es la que nos lleva a conectar de vuelta con ese interior. Porque una de las cosas que vamos a trabajar, que trabajamos en este proceso, es entender que cuando una situación nos afecta, la decisión que tenemos generalmente es de defendernos. Y al defendernos generamos una barrera, pero nunca nos preguntamos, eso que me está afectando, ¿en qué parte de mi ser me está afectando? Siempre pongo el ejemplo del meteorito. El meteorito cae y hace una explosión gigante. Nosotros miramos la explosión, pero ¿dónde impactó? ¿Qué lugar impactó? Bueno, cuando algo nos afecta, algo en nosotros impactó. Y esa es la oportunidad que trae para desarmar ese muro que estoy construyendo, porque ese muro también en algún momento fue golpeado y yo volví a crear otro muro. Entonces, la situación de conflicto lo que me permite es empezar a desarmar esos muros y volver, como te contaba al principio, a conectar con tu esencia. Y eso no tiene precio, porque tenemos miedo de mirar estos lugares por las cosas que pensamos o realmente vemos que nos representan, dolor, angustia, perder situaciones, la pareja, la familia, los hijos, el trabajo, el dinero. Pero cuando hacemos este movimiento de introspección, digamos, de realmente poder liberar eso que nos afecta, lo que ganamos es muchísimo más grande que lo que pensábamos que íbamos a perder. Bueno, nada, si te sirvió de algo lo que escuchaste en este podcast, te pido que lo compartas, que le des un me gusta, que interactúes con la publicación.
Así podemos llegar a más personas con este mensaje. Nos vemos la próxima.